Los hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Vamos a compartir hoy el libro de la sabiduría, capítulo 14, versículo 1. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe para leer su palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de la sabiduría, capítulo 14, versículo 1. Veamos a otro que se prepara para embarcarse. Antes de enfrentar el furor de las olas, invocó a un pedazo de madera más frágil aún que la embarcación que lo llevara. Ese barco nació del afán de ganar plata y el arte del técnico la confeccionó, pero es tu providencia, oh Padre, la que conduce. Tú has abierto un camino en el mar y trazado una ruta según por entre las olas. Así nos demuestras que puedes salvarnos en cualquier parte, aunque uno se embarque sin gran experiencia. No quieres que los hombres, obra de tu sabiduría, estén sin hacer nada, pero mira cómo confían su vida a un pedazo de madera. Una balsa les permite atravesar las olas sanos y salvos. Ya antiguamente, mientras perecían los gigantes orgullosos, el justo que llevaba consigo la esperanza del universo se refugió en una balsa. Guiado por tu mano, dejó el mundo la semilla de una humanidad. Bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación. Pero en cuanto al ídolo fabricado y la que hizo, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se la llamó Dios. Ambos son insoportables para Dios, el impío y el producto de su impiedad. La obra será destruida junto con el artesano. Por eso el castigo alcanzará también a los ídolos de las naciones, porque son cosas abominables en el seno de la creación. Hacen caer en las almas de los hombres y los insensatos se dejan seducir. La invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Esa invención corrompió la vida, porque al comienzo no existían, ni durarán para siempre. La vanidad humana los introdujo en el mundo, y por eso su destrucción está decidida. Imagínese a un padre afligido por la muerte prematura de su hijo. Manda hacer una imagen de él, y luego honra como Dios al que no es más que un difunto. Transmite a su familia ritos y ceremonias, y con el tiempo está acostumbrado, y con el tiempo esta costumbre impía se consolida hasta el punto que se hace obligatoria para todos. De igual modo se veneran estatuas por orden de los príncipes. Aquellos de sus súbditos que no podrían honrarlos personalmente porque vivían lejos, quisieron tener su retrato. Mediante esa imagen podrían venerar al rey como si estuviera presente. El talento del artista hizo que aumentara ese culto entre los que no conocían al soberano. Con el afán de agradecerle, se les ingenió para representarlos más bello lo que era. La representación era tan perfecta que la muchedumbre se dejó seducir
Así se llegó rápidamente a ver un Dios en el que se veneraba. Todo esto se ha convertido en una trampa para los vivos. Hombres azotados por las desgracias o sometidos por los poderosos dieron a piedras o a madera el nombre incomunicable. No les bastó con tal el error en el conocimiento de Dios. La ignorancia los llevó a tan grandes contradicciones que llegaron a considerar como normales los peores excesos. Los artesanos de los asesinatos de niños que eran ofrecidos en el sacrificio de los ritos secretos, las orgías furiosas y extravagantes, ni el más mínimo recato en sus vidas o en sus matrimonios. Uno suprime al otro o traiciona o deshonra por medio del adulterio. Por todas partes solo hay sangre y muerte, robo, fraudes, corrupción, mala fe, revueltas, perjuicios, confusión de gente buena, olvido de los favores, escándalos, prácticas antinatales, desórdenes en el matrimonio, adulterio, libertinajes. El culto de los dioses, que ni siquiera merece tal nombre, es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Hay algunos a los que les gusta excitarse hasta el delirio y entonces entregan falsos oráculos. Otros viven en el mal y llegan hasta el perjuicio, sabiendo que se apoyan en ídolos sin vida. ¿Cómo tendrían miedo de que sus falsos juramentos sean castigados? Con toda justicia serán castigados por dos motivos. Primero, porque desconocieron a Dios al irse con los ídolos. Y segundo, porque cometieron un fraude al hacerse falsos juramentos mediante menospreciando lo que es sagrado. Aunque los ídolos sean impotentes, el castigo reservado a los pecadores alcanzará también los impíos. Pero tú, oh Dios nuestro, eres bueno y veraz. Tú eres paciente y gobiernas el universo con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, pues reconocemos tu poder, pero sabiendo que somos tuyos evitaremos el pecado. Toda la rectitud consiste en conocerte. Conocer tu poder es el punto de partida a la inmortalidad. Nosotros no nos hemos dejado engañar por una invención mentirosa de los hombres, por esas obras inútiles de los artistas, esos ídolos embadurnados de colores, solo conmueven a los insensatos que pueden excitarse por la belleza inanimada de imágenes muertas. En verdad, los fabricantes de imágenes solo buscan su desgracia y tienen bien merecida, y lo mismo los que creen en ella y las adoran. Veamos ahora a un alfarero modelado concienzudamente en la blanda arcilla. Modela para nuestra utilidad toda clase de objetos. De la misma masa saca utensilios distintos a usos nobles y otros a usos ordinarios. ¿Para qué serviría tal cual cántaro? Eso lo decidieron los alfareros. Con la misma arcilla elabora la estatua de los dioses falsos, cuando trabajo perdido por un hombre justamente salido de la tierra y que dentro de poco volverá a ella cuando la pide de nuevo a su alma. No reflexiona que tendrá que morir y que su vida es breve. Solo piensa en rivalizar con los orfebres y los fundidores de plata. Imitan a los que cuelan el bronce y se glorían de fabricar cosas falsas. Su corazón no es más que ceniza, sus ambiciones son más inconscientes que la tierra, pero su existencia tiene menos valor que la arcilla, ya que ignoran al que lo formó y no conocen al que lo insufló. Un alma consciente, poniendo en él el soplo vital,
La vida le perece a un juego y la existencia una seguidilla de necios. Hay que sacar provecho, dice, de cualquier parte, incluso del mal. Ese hombre sabe mejor que los otros que peca al fabricar de un mismo barro cosas e imágenes divinas. Pero los enemigos de tu pueblo, los que oprimieron, eran realmente insensatos y merecían más lástima que los pobres niños ingenuos. Habían adoptado como dioses a ídolos venidos de todas las naciones, imágenes incapaces de ver con sus ojos, respirar con su nariz, oír con sus oídos, que no podían ni tocar ni con sus dedos, ni caminar con sus pies. No era normal, pues fue un hombre quien lo hizo. El que lo elaboró no tenía más vida que la que se le dio, y ni siquiera era capaz de hacer un Dios que se le asemejara, porque sus manos impías de mortal solo producían cosas muertas. Ese hombre tiene más valor que los objetos que lo adora. Él por lo menos vive, pero estos jamás. Esa gente adora hasta la fiera más repugnantes, porque de hecho son más estúpidas que las demás. Estas no tienen absolutamente nada de atrayente y espantan cualquier deseo de alabar a Dios y de darle gracias. Por eso nuestros seguidores fueron justamente castigados por animales de ese género, atormentados por una multitud de insectos. En cambio, a tu pueblo, en vez de castigarlo, lo colmaste de favores, le enviaste un alimento maravilloso, codornices, para saciar su hambre voraz. Cuando nuestros enemigos tenían hambre, sintieron asco ante el aspecto horroroso de los animales que les enviaste. Tu pueblo, en cambio, después de una breve privación, disfrutó de un alimento exquisito. Era necesario que se castigara a los opresores con un hambre implacable, y que tu pueblo en cambio viera qué manera eran torturados sus enemigos. Incluso cuando fieras feroces se apoderaron furiosamente de los tuyos, y cuando estos sucumbieron por la mordedura de la serpiente venenosa, tu cólera no duró hasta el final. El castigo que se dejó caer por un momento tenía valor de advertencia. Esta señal de salvación les recordaría los mandamientos de tu ley. En efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía sus vidas, sino por ti, el Salvador de todos. Allí una vez más mostraste a nuestros enemigos que eras tú el que enviabas cualquier castigo. Eran mordeduras de langostas y de moscas los que provocaban la muerte, sin que se encontrara remedio para mantenerlos con vida. Esa era la prueba de que tenía ese castigo totalmente merecido. Tus hijos, en cambio, resistían aún a la dentellada de las serpientes venenosas, y esto porque daban una muestra de misericordia y los salvabas. Eran mordidos para recordarles tus oráculos, para que así no te olvidaran completamente ni se volvieran insensatos a tus favores. Y muy pronto fueron curados. Sus curaciones no se debió a la hierba o a pomadas, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanabas todo. Sí, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú haces que baje el hombre a la morada subterránea, o tú lo preservas de ella. El hombre en su maldad es capaz de quitar la vida, pero no puede hacer que vuelva el aliento cuando se ha escapado, ni puede llamar de nuevo al alma que ha partido. Es imposible escapar de tu mano. Los impíos
que se han negado a reconocer fueron atrapados por tus brazos poderosos, perseguidos por lluvias extraordinarias, por el granizo y la tormenta inclemente, el fuego los devoró. Extraño fenómeno fue justamente en el agua que lo apaga todo, donde el fuego ardía más violentamente, porque todos los elementos se juntaron para proteger a los justos. Una vez las llamas besaban para no quemarlos a los animales que habían sido enviados contra los impíos. Así comprendían que Dios quería castigarlos. Otras, en cambio, las llamas surgían con más fuerza debajo el aguacero para destruir a las cosechas de un país perverso. A tu pueblo, sin embargo, le distribuías el alimento de los ángeles, le enviabas desde el cielo incansablemente un pan ya listo, que tenía en sí todos los sabores y se adaptaba al gusto de cada cual. Ese alimento demostraba tu ternura por tus hijos, ya que respondía a los deseos de él que comía y se transformaba en lo que quería cada uno. Se parecía a la nieve, pero soportaba el fuego sin derretirse, mientras que por ese tiempo las cosechas de los enemigos eran presas de las llamas que ardían en medio del granizo. Los relámpagos brillaban bajo la lluvia, pero el fuego parecía haber perdido sus propiedades cuando se trataba del alimento de los justos. Tu creación está a tu servicio porque tú eres su autor. Se dedica a castigar a los malos y luego se ablanda el favor de los que en ti ponen su confianza para servir tu bondad que da a todos los alimentos. Se transformó acomodándose al deseo de los que lo necesitaban. Así aprendieron tus hijos muy queridos, Señor, que no son los productores de la tierra los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra lo que sostiene a los que creen en ti. Ese alimento que el fuego no podía destruir se derretía con el calor del primer rayo del sol, para que así supiera que hay que adelantarse al sol para darte gracias y rezarte desde el amanecer, pues los proyectos de los ingratos se derritirán como la escarcha invernal y se escurrirán como agua que se pierde. Qué elevados tus designios y cuán difícil de entender. Por eso los que nos conocen andan extraviados. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se han encontrado cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infame protección. Pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugian no los pusieron al abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su derredor y se les aparecían respectos lívidos de rastros lúgubres. Entonces ningún fuego podía alumbrarles y el brillo del resplandor de las estrellas no se atrevían a traspasar esa sombría noche. La única cosa que podían ver era el fuego terrible que no se extinguía. Y cuando esa visión había desaparecido en su terror, exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada. Su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido, porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbadores y de sus temores eran presas de miedo ridículo.
Aunque no hubiera nada de temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían de convulsiones, de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podía huir, porque la maldad es miedosa, que condena a sí misma, perseguida por su conciencia, esperando siempre lo peor. Tiene miedo, es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se encuentren con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de su sufrimiento. Esa noche habría surgido en un mundo infernal, mundo de la impotencia, se había apoderado de ellos durante el sueño y la mantenían en la impotencia a lo largo de toda la noche. Se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en su sitio, sin miedo horrible y súbdito los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizados en esa prisión sin grillos, fueran labrador, pastor o trabajador solitario. Cada uno había sido tomado de improviso, sin poder resistir. Una misma oscuridad los tenía a todos encadenados, todos los llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de las brisas, el gorjeo de los pájaros entre las ramas, o el ruido regular de las cascadas, o el estruendo de un desmoronamiento de piedras en una pendiente, o la carrera invisible de animales saltando, o aún el aullido de las fieras salvajes y el eco retumbante de las gargantas de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abundante noche, imagen de las tinieblas que los tocarían en suerte un día. ¿No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas? Para tus santos, sin embargo, resplandeció la luz. Los egipcios no los veían, pero los oían y pensaban que habían tenido mucha suerte al librarse de ellas. Además, les agradecían que no se vengaran después de todo lo que habían sufrido y les pedían perdón. En vez de esa oscuridad diste a tu pueblo una columna de fuego para que los guiara en su viaje a la aventura. Su gloriosa migración se iba, pues, a hacer bajo un sol que no le quemaría. Los egipcios merecieron esa privación de luz, esas tinieblas que los aprisionaba. ¿No habían ellos acaso retenido cautivos a tus hijos que debían llevar al mundo la luz inapagable de tu ley? Quisieron exterminar a los recién nacidos del pueblo santo. Moisés fue el único que se salvó entre los que eran abandonados. Para castigarlos hicieron perecer a un gran número de ellos. Luego los ahogaste a todos juntos en el mar impetuoso, esa noche que había sido anunciada a nuestros padres, para que supieran después valorar sus promesas y depositar en ellas su confianza. Tu pueblo, pues, aguardaba el momento en que juntos serían salvados y sus enemigos arruinados. Al castigar a nuestros adversarios, cubriste de gloria a tus elegidos, es decir, a nosotros mismos. Tus santos hijos, la raza de los buenos, ofrecieron pues un secreto el sacrificio y se comprometieron a observar esa ley divina. El pueblo seguiría siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros. Después de lo cual encontraron los cantos de sus padres. En ese mismo momento le hacían eco los clamores confusos de sus enemigos, junto con los gritos lastimeros de los que lloraban a sus hijos.
Una misma sentencia había castigado al servidor y a su patrón. El hombre del pueblo sufría lo mismo que el rey, lloraba a sus innumerables muertos, derribados todos por la misma suerte. Todos vivos le daban abasto para enterrarlos. La flor y nata de esa raza habían perecido en un instante. En un primer momento se habían negado a crecer, engañados por los magos, pero después de la muerte de sus primogénitos, conocieron de este pueblo, eran hijos de Dios. Cuando todos estaban tranquilos en medio del silencio y había transcurrido la mitad de la noche, tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos, donde está junto al trono real, y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país condenado al exterminio. Llevaba como espada acerada tu irrevocable decisión. Tocaba el cielo y pisaba la tierra. Cuando golpeabas, esparcías la muerte por todas partes. De repente se sintieron perturbados por apariciones y terribles pesadillas. Un terror indecible se apoderó de ellos. Cuando caían agonizando en cualquier parte, sabían decir por qué morirían, porque habían sido informados por los sueños que los habían perturbado. No debían sucumbir sin saber qué tenían que sufrir. Es cierto que los justos también experimentaron la muerte. El flagelo alcanzó a muchos de ellos en el desierto, pero la cólera de Dios no duró tanto. Un hombre intachable tomó inmediatamente su defensa con las armas de su ministerio, la oración y el incienso de los sacrificios expiatorios. Así enfrentó su cólera, Señor, y puso fin a su prueba. Vieron entonces que era tu servidor. Puso fin a tus resentimientos con la fuerza física o la eficacia de las armas, sino con su palabra. Le recordó al examinar las promesas y las alianzas pactadas antiguamente con nuestros padres. Cuando se interpuso, los muertos ya se apilaban. Puso fin a la cólera y cerró camino hacia los vivos. Todo el mundo estaba representado en su larga túnica. En el cuarto hilera de piedras preciosas llevaba los nombres gloriosos de nuestros padres y en su cabeza la diadema de tu majestad. Al verlo, el exterminador retrocedió y tuvo miedo. Había bastado con ese anticipo de tu cólera. Los impíos, empero, un furor inclemente los castigó hasta el fin, porque Dios sabía de antemano lo que haría. Después de haber autorizado a tu pueblo a que fuera y a haberlo incluso empujado a ello, cambiaron de parecer y se pusieron a perseguirlo. Aún no terminaba de llorar a sus muertos y de lamentarse sus tumbas, cuando tomaron la decisión de perseguir como fugitivos a los que habían suplicado que se fueran. Una justa fatalidad los impulsó a esta medida extrema y les hizo olvidar todo lo que había pasado. Era necesario que nuevos tormentos colmaran la medida de su castigo. Tu pueblo iba a vivir la experiencia de un viaje increíble, mientras ellos tenían que experimentar una muerte poco común o una orden tuya. Toda la creación, con sus propiedades naturales, se renovó desde arriba para proteger a tus hijos. Se vio una nube que cubría el campamento con su sombra y que aparecía la tierra seca en medio del agua. Se abrió en el mar Rojo un paso seguro.
Una verde llanura reemplazó a las olas impetuosas, y todo el pueblo pasó por allí. Protegido por tu mano, fueron testigos de esos prodigios asombrosos. Asaltaban como caballos en la paredera, o brincaban como corderos, alabándote porque tú, Señor, los habías liberado. Así podrían acordarse de lo que habían visto en el país de su destierro, de cómo el suelo estaba cubierto por los animales, sino por mosquitos, y de cómo el río había botado no peces, sino incontables ranas. Más tarde vieron además cómo nacían pájaros de una manera nueva, cuando el hombre los apretaba y pedían una comida más sustancial. Salieron codornices del mar para satisfacer sus necesidades. Los otros, los pecadores, habían sido advertidos por violentas tormentas. Antes que cayeran sobre ellos los castigos, fueron castigados con toda justicia por su propia maldad, porque habían mostrado un odio terrible hacia los extranjeros. Otros en otro lugar se habían negado a acoger a unos desconocidos, pero estos habían reducido a la esclavitud a un pueblo bienhechor que se había instalado en medio de ellos. Aquellos que habían recibido con tanto odio a los extranjeros tenían que ser castigados, pero esos que habían acogido a nuestros padres con festejos, los habían luego sometido a trabajos forzados, después de haberlos tratado como iguales. Por eso fueron heridos de ceguera, como les había ocurrido a los habitantes de Sodoma frente a las puertas de Lot, el justo. Se encontraron en la oscuridad, y cada uno tuvo que buscar a sus tiendas su propia puerta. Fue como si los diferentes elementos del mundo intercambiaran sus propiedades, igual como en las cítaras la alterancia de su sonido cambiara el ritmo, conservando sin embargo cada nota su propia tonalidad. Y si se examinaban los hechos, eso fue justamente lo que pasó. Lo que vive en la tierra se adaptó al agua, lo que está hecho para el agua se volvió terrestre. El fuego ardía más fuerte al contacto con el agua, y ésta se olvidó de apagarlo. Las llamas no quemaban a los frágiles, insensatos que las atravesaban, ni hacían que se derritiera el maná, ese alimento divino que debió licuarse como la escarcha en un instante. ¿De cuántas maneras, Señor, has exaltado y glorificado a tu pueblo? Nunca lo has olvidado, sino que lo has asistido siempre y en todas partes. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al final del libro de la sabiduría, capítulo 19. Mañana, si Dios quiere, comenzaremos el libro del Eclesiástico o Sirácides. Este libro del Eclesiástico está con varios capítulos. Vamos a leer antes de entrar al libro de los Salmos. Vamos a ver 39, 45, 51 capítulos del libro de Sirácides, Eclesiástico o Sirácides. Y después llegaremos a los Salmos. ¿Y qué creen? Ya vamos a llegar al Nuevo Testamento. Después de los Salmos llegaremos al Nuevo Testamento, si Dios quiere, y María Santísima. Ya pasamos más de la mitad y bueno, dentro de poco, si Dios quiere y María Santísima, vamos a terminar de leer la Biblia. No se me desanimen, vamos a seguir adelante en la lectura de la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.